Vamos a hablar de dos tipos de pantallas que existen, pantallas táctiles que existen en los dispositivos que manejamos hoy día. Esto a lo mejor hace 5 o 6 años, pues, y le ha hecho la gente, ¿y qué? Pero ahora casi todo el mundo tenemos en el bolsillo un teléfono que lo movemos con el dedito, o un tablet. Exacto, ¿verdad? sí. Vamos a hablar de las pantallas capacitivas y resistivas, cosas que te venden en la publicidad cuando tú ves las especificaciones de un producto de estos. Cuéntame, David, ¿qué diferencias hay, para qué sirven ese tipo de pantallas? Bueno, el principio fundamental, o lo que es, digamos, la utilidad de la pantalla plana o táctil de este tipo es la misma. Lo que pasa es que ha habido una cierta evolución en cuanto a la utilización de las pantallas táctiles, y es justamente por el tema de ciertas utilidades que había algunas, o defectos, digamos, mejorables que tenían las iniciales. Inicialmente se comenzó con las resistivas, que eran, digamos, se basan en un principio en el cual pues se colocan en paralelo dos láminas con elementos conductores. Y lo que se hace es, a partir de un tacto, digamos, sobre la pantalla, con un elemento hasta cierto modo puntiagudo, como eran siempre los punteritos estos de plástico que había. ¿Cómo le llaman, verdad? Sí. Lo que hacías era poner en contacto las dos superficies que teóricamente estaban separadas. Sí, claro, presionarlas con el puntero, unía las dos. Y es como una matriz, ¿no? Sí, es una matriz. De hecho, además tiene un sistema de detección en dos ejes, quiere decir que por un lado detecta el eje X y el eje Y. Y lo que haces es, al unirlo, lo que haces, él tiene siempre una diferencia de tensión colocada entre todos los cables. Entonces lo que hace es, en el punto que tú contactas, digamos que haces más que un cortocircuito, desequilibras el circuito. Y es capaz un regulador analógico digital de detectar en qué punto, tanto en el X como el Y, estás punteando en ese punto, ¿no? Lo que pasa es un sistema puramente de contacto físico. Y eso, el mayor problema que tiene, sobre todo, es, por un lado, es que con el tiempo ese tipo de dispositivos tienen un problema, es que consumen mucha energía y sobre todo luego se deterioran de tal manera que luego la pantalla se ve peor. Sí. El tema de que el propio, digamos, la propia superficie exterior también con el tiempo se acaba deteriorando. Hasta un 25%, ¿no? De luminosidad ya nueva, en buen estado. Sí, o sea, yo de hecho tengo un portátil. ¿Te acuerdas cuando salían los portátiles que tenían las pantallas táctiles? Y tiene un color verdosito oscuro asqueroso. Es decir, con el tiempo el plástico, las láminas esas que tú dices, se han ido estropeando. Sí. Y la verdad que bueno, tiene esa desventaja. Pero también tiene ventajas, ¿no? Sí, generalmente tiene desventaja de la deterioro y de la lentitud a veces de la reacción, pero por otro lado tiene la ventaja sobre todo de ser bastante más económicas que respecto a las otras, con lo cual en un principio eran más favorables. Con respecto a lo demás, la verdad es que ha ido evolucionando a ese tipo de pantallas, digamos, capacitivas, en las cuales pues ya funcionan con otro sistema que da bastantes mejores prestaciones y sobre todo más velocidad de reacción también del circuito a la hora de contestar ante una solicitud. Creo que también, aparte de la velocidad que da el circuito, también es la sensación, ¿verdad? No hay que presionar tanto, es decir, deslizar el dedo suficiente. En las otras hay que presionar, ¿no? Hay una intermedia entre la capacitiva y la resistiva, aunque utiliza la tecnología de la capacitiva, que voy a comentar ahora, que es el touchpad de los portátiles, que ese sí que detecta incluso el golpe. Hay algunos que permiten hacer, en vez de golpear uno de los botones del ratón incorporados en el propio portátil, incluso detecta la fuerza del impacto. La presión. Exacto. Si es una presión suave, fuerte, es mucho más fácil que... De hecho, creo que la ventaja que tienen las capacitivas, las resistivas frente a las capacitivas, es que precisamente las resistivas sí son sensibles a presión, ¿no? Sí. Las capacitivas... En las capacitivas es más complicado. Se puede hacer, de hecho, como te digo, el touchpad es capacitiva. Lo que pasa es que tienes que... es más difícil de precisar la velocidad del impacto, pero se puede funcionar. De hecho, a veces estás con el touchpad y a veces das y selecciona, a veces no. No tiene la misma precisión. Lo que tiene mucha precisión es en cuanto a desplazamiento, puesto que colocas una pantalla en un tamaño de 3x3, colocas la resolución misma de una pantalla reducida, con lo cual es capaz de detectar hasta 1 partido por 40 milímetros. O sea, es prácticamente una precisión enorme. Creo que va al píxel directamente, prácticamente, ¿no? Sí. En cambio, la capacitiva no, porque es por una zona como de electrones. La capacitiva lo que tiene es, lo que hacemos es poner una diferencia de tensión entre un montón de cables que forman una matriz en dos ejes también. Lo que pasa es que el cable está en circuito abierto y lo que tenemos es que los pobres cables se convierten en una especie de condensadores, quiere decir que se cargan de electrones. Bueno, pues entonces, eso lo que hace justamente es, cuando tú acercas el dedo, lo que hace es el propio ser humano, al estar puesto a tierra, lo que genera también es, digamos, que comenzaría, al acercarte únicamente al dispositivo, te comienza a descargar una zona del circuito en la cual están los electrones, digamos, de cierto modo, acumulados. Lo que hace justamente el sistema es, al estar matricialmente cubierto toda la superficie, notas esa diferencia, claro. Nota esa diferencia de descarga, tanto en un eje como en otro, y detecta el punto exactamente en el cual se está descargando. Entonces, las resistivas son idóneas para precisión,
Y las capacitivas serían idóneas para suavidad, Sí, lo que tiene más dificultad, como te comentaba, las capacitivas es en detectar la fuerza del impacto en el que das, ¿no? Pero tiene mucha más precisión, una capacitiva tiene más precisión en cuanto a punteado. Lo que pasa es que la otra tiene la facilidad de gestionar, digamos, la fuerza del golpe que sobre da. Si estás seleccionando, si solo estás, o digamos, la fuerza en la que tú estás apretando, ¿no? Y sobre todo permite una cosa, la capacitiva es un momentito muy importante, que es que permite tocar 2 o 3 puntos a la vez. Eso que hacemos a veces en la pantalla de aumentar y disminuir, cosa que una resistiva no te permite. Tocas un punto. Creo que sacaron, leí por ahí una resistiva que le habían incluido esas prestaciones, claro, prohibitivas. Pero lo que hicieron fue combinar las dos. Claro, una mezcla entre que meter doble. Tiene las dos tecnologías combinadas, entonces tú puedes seleccionar, utilizando las dos superpuestas, permite doble toque y además ser una híbrida, ¿no? Una híbrida. Sí, con lo cual cada sistema sigue manteniendo sus características. Sí, eso se comercializó hacia 2010 o por ahí, sí. Sí, supongo que pensando más precisamente en los portátiles con pantalla sensible. Exacto, sí. Bueno, breve pero conciso. Ha sido breve hoy, sí.